Leeremos la obra de Víctor Hugo, Los Miserables, página 470. 12. El abuelo. Asco y el portero habían llevado al salón a Mario, que seguía tendida inmóvil en el canapé donde le colocó a su llegada. El médico, perdón, el médico ya estaba allí. La señorita Gillenormand no se había levantado. La señorita Gillenormand iba y venía asustada, mirando las manos e incapaz de hacer otra cosa que decir: es posible, Dios mío. De vez en cuando añadía: todo va a mancharse de sangre. Con el primer horror hubo pasado, cierta filosofía de la situación se abrió camino hasta su espíritu, revelándose en la exclamación: eso debería acabar así. Si bien no completó el pensamiento con la frase bastante lo había dicho, usada en tales casos. Por orden del médico, habíase arreglado una cama de cordeles junto al canapé. El médico examinó a Mario y después de cerciorarse de que continuaba los latidos del pulso, de que el joven no tenía en el pecho ninguna herida profunda, y de que la sangre de los labios provenía de las fosas nasales, le hizo colocar a la cama, sin almohada, con la cabeza a nivel del cuerpo, y aún algo más bajo, el busto desnudo, a fin de facilitar la respiración. La señorita Gillenormand, viendo que iba a desnudar a Mario, se retiró y puso a rezar el rosario en su cuarto. El cuerpo no había recibido ninguna lesión interior. Una bala amortiguada al dar a la carretera se había desviado y corriéndose por la costilla aún abierta una grieta del horrible aspecto, pero sin profundidad y de consiguiente sin peligro. El largo paseo de subterráneo había acabado de dislocar la clavícula rota, y esto presentaba ciertas complicaciones. Tenía los brazos acuchillados, pero ningún desfiguraba su rostro. Sin embargo, la cabeza estaba cubierta de heridas. ¿Serían peligrosas estas heridas que tenías en la superficie? Llegaban al cráneo. No se podía decir aún que era un síntoma grave que hubiese producido el desmayo y no se siempre se despierte de los desmayos de esta clase. Además, la hemorragia había debilitado el herido de la cintura baja, había protegido la barricada. Vasco y Nicolasa se ocupaban en rasgar el lienzo y preparar vendajes. Nicolasa los cosía y Vasco los enrollaba. Como no había hilas, el médico había restañado provisionalmente la sangre de la herida con algodón en ramo. Sobre una mesa al lado de la cama había tres bujías encendidas y el estuche de cirugía estaba abierto. El médico lavó el rostro y los cabellos de Mario con agua fría. En instante el cubo quedó teñido de rojo. El portero alumbraba. El médico parecía meditar tristemente. De tiempo en tiempo hacía un señal negativo con la cabeza, como si respondiese a alguna pregunta interior. Estos misteriosos diálogos del médico consigo mismo son mala señal para el enfermo. En el momento en que el médico limpiaba el rostro y tocaba apenas con el dedo los párpados siempre cerrados de Mario, la puerta del fondo se abrió, apareciendo en el umbral una figura alta y pálida. Era el abuelo. Por el motín había 2 días traía muy inquieto, indignado y preocupado el señor Gillenormand. La noche anterior no había podido dormir y en todo el día no se había visto libre de fiebre. Por la noche se acostó temprano. Recomendó que se echase el cerrojo en toda la casa, y abrumada de fatiga concluyó por quedarse dormido. Los ancianos tienen el sueño ligero. El cuarto del señor Gillenormand estaba contiguo al salón, y así a pesar de las precauciones que se tomaron, el ruido le despertó. Sorprendido de ver la luz a través de las rendijas de la puerta, dejó el lecho y dirigióse a tientas hacia el salón. Estaba en el umbral, con la mano apoyada en la puerta a medio abrir, la cabeza un poco inclinada hacia adelante, el cuerpo envuelto en una bata blanca y estirada como un sundario atónito. Y él tenía un aspecto de un fantasma mirando en el interior de un sepulcro. Vio la cama y sobre el colchón aquel joven ensangrentado, blanco como la cera, con los ojos cerrados, la boca abierta, los labios descoloridos, desnudo hasta la cintura, lleno de heridas, inmóvil y rodeado de luces. El abuelo sintió de los pies a cabeza el estremecimiento que son capaces de experimentar miembros osificados. Sus ojos, cuya córnea estaban amarilla a causa de la vejez, se velaron con una especie de reflejo vítreo. Toda su cara tomó en un instante la forma terrosa de una cabeza de esqueleto. Sus brazos cayeron como si le hubiese faltado el resorte que los mantenía suspendidos. Manifestóse el estupor en la separación de los dedos. De trémulas manos de sus rodillas formaron un ángulo, permitiendo entrever por la abertura de la bata las pobres piernas desnudas del anciano.
erizada de blanco vello. Se le oyó decir con un susurro, Mario. Señor, dijo Vasco, acaban de traer al señorito. Estaba en la barricada y ha muerto, gritó el anciano con voz terrible. Ah, bandido. Entonces fue una especie de transfiguración sepulcral. Dio aquel centenario la firme postura de un joven. Caballero, dijo, sois el médico, y vais a empezar por hablarme francamente. Está muerto, ¿no es así? El médico, en el coma de la ansiedad, guardó silencio. Señor Gillenormand se torció las manos, prorrumpiendo en una carcajada espantosa. Está muerto, está muerto. Se ha dejado matar en las barricadas, por odio a mí, por vengarse de mí. Ah, sanguinario, ve cómo vuelve a casa de su abuelo. Miserable de mí, está muerto. Se dirigió a la ventana, abrió las dos ojos como si se ahogase. De pie ante la sombra se puso a hablar en la calle con la noche. Traspasado, acuchillado, degollado, exterminado, cortado en trozos. ¿No lo veis, tonante? Sabía que le esperaba, que habría hecho arreglar su cuarto y colgar la cabecera de mi cama su retrato de cuando era niño. Y en todo, que no tenía más que volver y que no ha cesado de llamar en tantos años, y que en todas las noches me sentaba a la lumbre, con las rodillas con la mano en las rodillas, no sabiendo qué hacer y que para él me había convertido en imbécil. Sabía esto, sabía que con solo entrar y decir soy yo, eras el amo, y yo te obedecería y dispondrías a tu antojo de babolicón de tu abuelo, bobalicón de tu abuelo. No sabía si has dicho, no es un realista y no iré. Y te has marchado a las barricadas y te has dejado matar por maldad, para vengarte de lo que te dije a propósito del señor Duque de Berry. Es una conducta infame. Luego acuéstese uno y duerma tranquilo para encontrarse a despertar con su nieto, que su nieto ha muerto. El médico que empezaba al despertarse con su nieto. A alarmarse por los dos, dejó un momento a Mario y yendo a la ventana cogió al señor Gillenormand de brazo. Volvióse el abuelo y lo miró con ojo que parecía agrandarse y brotar sangre, y vio con calma. Caballeros, doy las gracias. Estoy tranquilo. Soy un hombre. He visto la muerte de Luis XVI y sé sobrellevar las desgracias. Lo terrible para mí es pensar que vuestros periódicos tienen la culpa de todo. Escritor suelo, abogado, oradores, tribunos, discusiones, progresos, luces, derechos del hombre, libertad de imprenta. Poseeréis todo esto y en cambio ve cómo os traerá a casa vuestros hijos. Ah, Mario, es abominable, matado, muerto antes que yo, y en una barricada. Bandido, oye, doctor, parece que viváis en nuestro barrio. Sí, os conozco perfectamente. Desde mi ventana veo pasar vuestro coche. Uy, haríais mal en creer que estoy irritado. Es posible irritarse contra un muerto, sería una estupidez. Es un niño a quien he criado. Yo había entrado ya en años cuando él todavía era pequeñito. Jugaba en las tullerías con un carretoncillo para que los inspectores no gruñesen. Iba yo tapando con mi bastón los agujeros que él hacía en la tierra. Ya gritó abajo Luis XVIII y se fue. No es culpa mía, era sonrosada y rubia. Su madre ha muerto. ¿No habéis notado que todos los niños son rubios? ¿En qué consistiría esto? Es hijo de uno de los bandidos de Loira, pero los niños no pueden responder de los crímenes de sus padres. Me acuerdo cuando era así tan chiquitín, qué trabajo le costaba pronunciar la D. Con la dulzura del acento se hubiera creído un pájaro. Día delante del Hércules Farnesio se formó un corro para admirarle, tan hermosa era. Su cabeza se parecía a las que ven en los cuadros. Yo engrosaba la voz y le metía miedo con el bastón, pero le sabía que no estaba enfadada de veras. Por la mañana estaba, cuando entraba en mi cuarto, solía refunfuñar, pero su presencia me producía el efecto del sol. No hay defensa contra esos mocosos. Una vez que yo los han cogido, ya no vuelven a soltar. La verdad de eso es que no había otra cosa más querida que ese niño. Venidme ahora a hablar de vuestros Lafayette, de vuestros Benjamin Constant, de vuestro zapatero Simón que me le asesina. Esto no puede quedar así. Acercóse a Mario, que según lívido e inmóvil, cuyo lado había vuelto el médico, y empezó de nuevo a torcerse los brazos. Los blancos labios del anciano se agitaban como maquinalmente. De ellos salía a modo de soplo en el estertor. Palabras inconexas, que se oían apenas. Ah, desalmado, clubista, septembrista. En reconvenciones en voz baja dirigidas por un agonizante a un cadáver. Ahora poco a poco, sin acontecimiento de las tempestades interiores, el encadenamiento de las palabras se restableció. Mas parecía que el abuelo no tenía ya fuerza para pronunciarles, su voz estaba tan sorda y apagada como si viniese del otro lado de un abismo. Me es indiferente, puesto que también voy a morir.
Cuando pienso en que no hay parece una mujer que lo hubiera alegrado de labrar la felicidad de este miserable. Un imbécil, en vez de convertirse y de disfrutar la vida, ha ido a combatir y se ha dejado ametrallar. ¿Por quién? Por la República. En vez de ir a bailar a la chaumière, como lo deben hacer los jóvenes. Para mucho le ha valido tener 20 años. La República, tejido de necedad. Pobres madres, parir, pues, hermosos chicos. Vaya, está muerto. Serán dos entierros en la puerta cochera. Te has dejado donar de este modo por amor al general Lamarck. ¿Qué favor está dispensado ese general Lamarck? Un matachín, un charlatán. Es para volverse loco. ¿Comprendéis esto a los 20 años? Sin mirar atrás a ver si el mundo quedaban personas que necesitase. Ahora los pobres viejos habrán de morirse solos. Reinventa ahí ese rincón. Búho. Es bien mejor que mejor lo esperaba. Voy a morir sin remedio. Soy demasiado viejo. Tengo 100 años, 1000 años. Desde hace mucho tiempo nadie puede disputarme el derecho de morir. Con este golpe todo se acabó. Todo se acabó. ¡Qué felicidad! ¿Para qué ese amoníaco y ese montón de drogas? Trabajo perdido. Médico imbécil. Idos está muerto, completamente muerto. Lo digo yo que entiendo de eso. Y yo que también estoy muerto. Miserable no ha hecho las cosas a medias. Sí, en la época actual es infame, infame, infame. Y así pienso de vosotros, de vuestras ideas, de vuestros sistemas y de vuestros maestros, de vuestros oráculos, de vuestros doctores, de vuestros escritorzuelos, de vuestros filosofastros y de todas las revoluciones que espantan de 60 años a esa parte las nubes de cuervos de las tullerías, ya que has sido implacable, dejándote matar así, no tendré siquiera el disgusto de tu muerte. ¿Oyes, asesino? En aquel momento abrió Mario lentamente los párpados y su mirada velada por el asombro letárgico se fijó en el señor Gillenormand. Mario, gritó el anciano. Mario, niño de mi alma, hijo de mis entrañas. Abre los ojos, me miras, estás vivo, gracias. Y cayó desmayado. Libro cuarto, haber desorientado. Capítulo uno, haber desorientado. Haber se alejó lentamente de la calle del hombre armado. Caminaba con la cabeza baja por la primera vez de su vida. También por la primera vez de su vida con las manos cruzadas atrás. Hasta entonces, Javert, de las dos actitudes de Napoleón, solo había adoptado la que denota un ánimo resuelto, los brazos cruzados sobre el pecho. Era la desconocida la que denota incertidumbre. Esto es las manos cogidas atrás. Hubiese verificado en él un gran cambio. Toda su persona, lenta y sombría, llevaba el sello de la ansiedad. Internos en las calles más silenciosas. Sin embargo, seguía una dirección. Tomó por el camino más corto hacia el Sena. Llegó al muelle de los Olmos. Lo costeó dejó tras de sí la greda y se detuvo a alguna distancia del cuerpo de guardia de Châtelet, en el ángulo del puente de Nuestra Señora. El Sena entre el puente de Nuestra Señora y el Pont au Change a un lado, los muelles de Messillerie y de las Flores al otro. Forma una especie de lago cuadrado que atraviesa un remolino. Este punto de Sena es muy temido de los marineros. Nada hay más peligroso que este remolino, cuya furia aumentaba en aquella época las estacas del molino del puente, hoy demolido. Los dos puentes están próximos uno a otro, contribuyen a que sea mayor el peligro, y el agua se precipita de una manera formidable por debajo de los arcos, acumulándose allí forcejea contra los postes, como para arrancarlos con gruesas cuerdas líquidas. Los hombres que caen en aquel remolino no vuelven a aparecer, háganse allí los más diestros nadadores. Javier apoyó los codos en el parapeto, la barba en las dos manos, mientras que sus uñas se contraían maquinalmente en la poblada patilla y se puso a meditar. En el fondo de su alma acababa de pasar algo nuevo, una revolución, un catástrofe y una materia para entregar a un profundo examen. Javier padecía horriblemente. Si alguna hora es que la unidad de objeto hubiese cesado en él, sentíase turbado, aquel cerebro tan límpido. En la misma ceguedad había perdido la transparencia, empañaba aquel cristal en una nube. A ver, conocía que su deber era mostrarse al descubierto, y no cabía ya disimulo. Cuando encontró tan impensadamente a Juan Valjean en el regazo del Sena, se hubo en algo del lobo que se apodera de nuevo de su presa y del perro que vuelve a hallar a su amo. Antes sí veía dos sendas, ambas igualmente rectas, pero eran dos y esto le aterraba, pues que en toda vida no había conocido sino una sola línea recta. Y para colmo de angustias, aquellas dos sendas eran contrarias y se excluían mutuamente. ¿Cuál será la verdadera? Si su situación era inexplicable.
de ver, de ver la vida un malhechor, admitir y reembolsar esta deuda, estar a pesar de sí mismo mano a mano con una persona perseguida por la justicia, pagarle un servicio con otro servicio, dejar que le dijesen márchate y decir a su vez ser libre, sacrificar a motivos personales el deber, esta obligación general y sentir en aquellos motivos personales algo de general también, y quizás algo de superior, vender la sociedad por ser fiel a su conciencia la realización de tales absurdos y acumulación en su individuo, esto le aterraba. A ella le ha admirado una cosa, y era que Juan Valjean le perdonase. La perdí. Ah, y petrificábale la idea que él, Albert, hubiese perdonado a Juan Valjean. Que era de su personalidad, buscaba si no se encontraba. ¿Qué había hecho de hacer ahora? Si malo le parecía entregar a Juan Valjean, no menos malo se le figuraba que dejarle libre. En el primer caso, el hombre de la autoridad descendía más que el hombre del presidio. El segundo, un presidiario se sobreponía en la ley y la pisoteaba. En ambos casos, el deshonor era para él. Cualquier partido que adoptase, había descenso. El destino tiene ciertas extremidades perpendiculares a lo imposible, más allá de las cuales la vida no es más que un precipicio. Albert estaba en una de esas extremidades. Afligíale tener que pensar. La misma violencia de todas estas emociones contradictorias le obligaba a ello. El pensamiento, cosa inusitada para él y que le causaba un dolor indecible. Hay siempre en el pensamiento cierta cantidad de rebelión interior y irritábale sentir en sí. El pensamiento sobre cualquier asunto ajeno en el estrecho círculo de sus funciones hubiera sido para él, en todos los casos, una inutilidad y una fatiga. Pero versando sobre el día de que acabamos de pasar era un tormento. Sin embargo, habría de examinar la conciencia después de tales sacudimientos y elegir un juez de sí mismo.